Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver hoy, por fin, el tan esperado mega resumen de 2024. Segundo parcial. Como siempre, pues os agradezco que le deis a me gusta, que me hagáis comentarios, que me digáis qué os parece, que me preguntéis dudas, porque además vamos a contestar hoy algunas de las dudas que más se han preguntado y vamos a comenzar. Bueno, tenéis un PDF donde he quitado cosas, ¿eh? Ya advierto que he quitado cosas. Pero bueno, tenéis lo más importante y fijaros que está señalado los temas lo que ha caído el año pasado, ¿vale? Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Pues bien, el primer tema es el tema 6, la norma. Sobre la norma, pues ya lo vimos en las clases. Entonces, básicamente vamos a destacar que pues, la norma es una regla, es una pauta de comportamiento, pero que está ya en el ámbito jurídico, pues tiene una consecuencia jurídica. Y tiene un esquema general donde la norma jurídica es un caso concreto. Las normas es algo más grande en general y la norma jurídica es un tipo de norma, la norma jurídica. Hay muchos tipos de normas que veremos también. Y las jurídicas tienen unas características muy concretas, ¿vale? Es decir, que están recogidas en un ordenamiento jurídico, básicamente. Pues bien, preguntas de desarrollo más importantes de este tema. Pues bueno, estructura de las normas jurídicas, tipos de normas jurídicas, la veremos también. Pero bueno, estructura lo primero. Su estructura es lógica. Y en esa lógica tenemos que existe un supuesto de hecho y a ese supuesto de hecho se le aplica una consecuencia jurídica. ¿Qué es el supuesto de hecho? Pues un acto, una conducta, un hecho descrito abstractamente. ¿Por qué? Porque se tiene que poder aplicar a muchos supuestos y pues de ahí viene esa abstracción o abstracción. ¿La consecuencia jurídica qué es? Pues aquella que contiene la norma. La norma vincula y entonces el acto tiene un efecto que contiene la norma y ese efecto es la consecuencia jurídica. Consecuencia jurídica es pues que a un hecho que es un acto delictivo, la consecuencia es una pena. Pero ¿en qué se diferencia la consecuencia jurídica del hecho, del supuesto de hecho? Pues que el hecho es, efectivamente, lo que decimos, pues un acto delictivo. ¿Y la consecuencia cuál es? La pena. ¿Vale? Se diferencia perfectamente. ¿Vale? Tenéis que diferenciarlos porque no tiene más misterio. Bien, hay un debate sobre cuál es el contenido esencial de las normas jurídicas. ¿Qué es lo más esencial de las? Si redujéramos toda la norma jurídica a lo más esencial, ¿cuál sería ese contenido? Entonces hay una posición filosófico-jurídica que es la posición imperativista, que mantiene que el contenido esencial de esas normas jurídicas, su núcleo irreductible es que se trata de un mandato que emana de un poder soberano, que ese mandato es dirigido a los ciudadanos para que lo cumplan. Y por tanto, ¿qué es lo más importante? Pues que alguien manda y que en caso de que no se cumpla voluntariamente, en caso de desobediencia, va a ocurrir una consecuencia jurídica, que va a ser esa coacción, pero la coacción es en segundo plano, porque siempre lo importante es el mandato, el que alguien lo manda. Entonces, ¿qué es lo que se reprime con la coacción? Pues que alguien transgreda la norma o vulnere la norma. Las normas que regulan la coacción serían pues instrumentarias o secundarias. La posición de juicio hipotético, ¿qué nos dice? Pues que la esencia es la sanción y los destinatarios, pues bueno, son aquellos a los que va dirigida, puede ir dirigida esa sanción. Pero aquí lo importante es que hay unos funcionarios que van a aplicar esa sanción. Por eso se regula, lo que persigue es regular ese ejercicio de la coacción de los funcionarios. Las normas que ordenan las conductas de los ciudadanos son secundarias. El juicio hipotético lo que te dice es que si ocurre A, pues va a ser B. O sea, que lo importante es la sanción, lo que va a ocurrir, ¿no? La consecuencia. La posición naturalista del orden jurídico natural
nos dice que pues ya sabéis, pues persigue la esencia de las cosas, sobre todo la validez de las cosas. Y nos dice que que lo más importante de la norma es que sea válida. Y que para que sea válida, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que debe respetar unos criterios fundamentales de la justicia que van más allá del derecho que está escrito, ¿no? Y también que los mandatos de la autoridad también tienen que respetar esos contenidos mínimos de justicia. ¿Dónde están esos contenidos mínimos de justicia? Pues en ese orden jurídico natural que es superior al derecho positivo, que es conforme a la naturaleza, conforme a la relación, y que en el fondo pues todos tenemos ese concepto de qué es lo justo y que está por encima de lo que podamos escribir, sino que sabemos cuándo es algo justo. Y hemos visto, vamos a ver ahora los caracteres de las normas jurídicas. Hemos visto antes del debate sobre el contenido la estructura de las normas, estructura, y ahora también ha caído, como hemos visto, los caracteres. Estructura, caracteres y luego veremos tipos. Caracteres, pues bueno, pues los aprendéis. Alteridad, ¿qué significa? Alter, pues que hay otro, al menos otro. Vinculatoriedad, pues que obligan a ajustar la conducta a lo establecido. Son de obligado cumplimiento porque vinculan. Alteridad, el otro, el alter. Vinculatoriedad, vinculan, obligan. Generalidad y abstracción, pues bueno, pues que las normas se refieren en términos generales a los sujetos destinatarios, sin hacer distinciones particulares en general, porque si no sería más difícil aplicar la norma si, pues eso, se aplicara solamente a unas personas. Tipos de normas. Bueno, los tipos, ya hemos visto estructura, caracteres, y vamos a ver tipos. Todas estas preguntas han sido de objeto de desarrollo, de test, de preguntas de todo tipo. ¿Cuáles son los tipos? Pues según el grado de vinculatoriedad, imperativas, prohibitivas, permitivas. Según el interés que protegen, pues ya sabéis, cuando hablamos de interés, pues ya estamos en la distinción del derecho público y derecho privado. Son las de derecho privado, ya sabéis que son un medio para satisfacer los fines de los particulares, pero también el Estado cuando actúa en calidad de sujeto privado, que también lo puede hacer. El Estado puede actuar en calidad de sujeto privado o de sujeto de derecho público, en ambos supuestos. Así que tenerlo en cuenta para test porque ha caído. Según su ámbito espacial o territorial, pues locales, autonómicas, nacionales, regionales, internacionales. Por su ámbito temporal, pues según la vigencia sea indeterminada o determinada, como los presupuestos generales del Estado, que tiene un plazo de 1 año. Sin embargo, la mayoría de las normas jurídicas tienen una vigencia general. En general, las normas jurídicas tienen una vigencia, pues eso, determinada, indeterminada. ¿Cuál es la excepción? Pues la ley de presupuestos, que anualmente, porque en teoría las leyes se hacen para que duren el mayor tiempo posible. Una ley que durase un año, pues escasamente 1 año y tuvieran que anularla o reformarla, obviamente no sería una norma demasiado correcta, demasiado válida, ¿no? Es porque algo le ha pasado a la norma, porque no ha funcionado o porque se ha hecho mal. Por su referencia al objeto de regulación, pues pueden ser sustantivas o pueden ser adjetivas. Pues si regula una conducta, subjetivas. Si te habla de los procedimientos para cumplir las normas, pues adjetivas. Por ejemplo, el Código Civil y el Código Penal son derecho sustantivo y la ley de enjuiciamiento civil, es decir, cómo hacemos los procesos civiles, pues eso es adjetiva. ¿Cómo hacemos los procesos de enjuiciar penalmente a las personas o criminalmente? Pues derecho adjetivo. El ordenamiento jurídico, pues a ver, 3 notas tiene: unidad, coherencia y plenitud. ¿Por qué? Porque hay un sistema de fuentes
Pues porque se fue evolucionando, como hemos estudiado, hacia la jerarquía, y esa jerarquía, ¿cómo se puede ordenar? Pues con unidad, coherencia y plenitud. La unidad, ¿qué ocurre con la unidad? Pues que la unidad está relacionada con la validez y la jerarquía, porque válido es el modo propio de una norma, o sea, lo normal es que una norma sea válida, porque el órgano competente, porque tenga dictada por el órgano competente en un procedimiento que esté establecido, que no haya sido derogada, pero claro, esa sería una especie de unidad o de validez de forma, pero además tiene que haber de contenido. ¿Y cuál es la validez de contenido? Pues que no pueda contradecir principios o valores constitucionales. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando todo el rato de una jerarquía y esa jerarquía está encabezada por la Constitución. Aquí tienes un poco un resumen de todo esto que venimos hablando, aunque esto ya no está exactamente así en el libro, pero yo creo que es importante, pues que los 3 requisitos de validez, órgano competente, procedimiento y no derogada, que la validez lo que expresa es su pertenencia a un sistema normativo. Es válida porque pertenece a un sistema normativo y pues ha sido promulgado por los cauces adecuados. Esto es lo que nos dice estas 3 características o requisitos de validez. Requisitos de validez. Pero estos son formales. Y también tenemos 3 requisitos de validez de contenido. ¿Cuáles son? Pues que no contradiga principios o valores constitucionales, como ya hemos dicho. Entonces, si reflexionamos un poco, cuando decimos que la justicia de una norma, cuando una norma es justa, ¿a qué nos referimos? Pues a que está adecuada al sistema de valores. ¿Por qué? Porque, claro, si tenemos una concepción ius positivista y pensamos que hay un valor superior de la justicia, ¿qué ocurre? Pues que una norma será justa cuando se adapte o se adecue a ese sistema de valores que todos tenemos, ¿no? ¿Cuándo es eficaz una norma? Pues es eficaz cuando es aceptada, es decir, cuando se cumple por la sociedad sin necesidad de aplicar la coacción o la fuerza o la sanción. Entonces se entiende que una norma es eficaz cuando se cumple voluntariamente, podríamos decir. Bueno, pero también hay una validez vertical, que es la jerárquica, y la horizontal, que este concepto se articula por el concepto de competencia. Pero claro, la competencia no está uno sobre otro, sino que es horizontal, sino uno junto a otro. Hay cosas que son competencia del Estado y de las comunidades autónomas, pues conjuntamente, no con superior de uno respecto a otro. Para comprender mejor la noción de ordenamiento jurídico resulta fundamental la figura de la pirámide normativa, recordar que Hans Kelsen, todo esto, que tampoco me quiero detener demasiado. La Constitución, pues ya sabéis, ¿qué es lo que hace? Pues estructura los 3 poderes y establece sobre todo dos tipos de leyes. Las leyes orgánicas, que ahora ya hablamos de la Constitución española, Las leyes orgánicas que regulan derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral y estatutos de autonomía, y las leyes ordinarias que requieren mayoría simple y son el resto. Pero bueno, y también hay otro listado más de leyes de cuestiones, no solo estas 3. Estas son las 3 en general, pero además hay más. Pero no es lo que exige. Así que no vamos a profundizar en ello. ¿Qué son los decretos legislativos? Pues aquellos que contienen una delegación legislativa. Porque cogen las Cortes, hacen las Cortes, que es el legislativo, y el Estado, que es el ejecutivo, las Cortes que hacen una delegación en el ejecutivo para que haga una norma. Hacen una delegación legislativa. Le delegan la posibilidad de dictar una ley. ¿A quién? Al Estado. De dictar un decreto ley. Un decreto legislativo, perdón. Los decretos ley son otra cosa. Son decretos que dicta el ejecutivo, el gobierno, por justificado con una extraordinaria urgente necesidad. Vamos a ver directamente en el artículo, que está bastante más claro. En caso de extraordinaria urgente necesidad, el gobierno. ¿Quién? El gobierno, el ejecutivo.
por estas disposiciones legislativas provisionales. ¿Por qué? Porque tienen que ser convalidadas y que tomarán forma de decreto ley. No para afectar, bla, bla, bla. La potestad reglamentaria de la administración. ¿Qué es la potestad reglamentaria de la administración? Pues bueno, la potestad normativa propia del gobierno. La potestad tiene la función, el gobierno tiene la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. ¿Qué es la potestad reglamentaria? Pues eso, emitir normas con rango inferior a la ley para desarrollar la ley. El reglamento es ley en sentido material, pero no lo es en sentido... Es ley en sentido material, ¿por qué? Porque su contenido hay que cumplirlo. Entonces, la materia que regula ese reglamento hay que cumplirla. Por eso nos dice que la ley el reglamento es ley en sentido material, pero en su forma, en su sentido o aspecto formal, en su forma no es como una ley porque procede del Ejecutivo y no del Legislativo, que es el lugar propio al que le corresponde dictar las leyes. La forma normativa de los reglamentos, ¿cuál es? Reales decretos. Real decreto, ¿por qué? Porque procede de la Administración del Estado, y en las comunidades autónomas, decretos, ¿por qué? Porque proceden de las comunidades autónomas o entidades locales, decretos. ¿Vale? Más cosas. Sobre la plenitud. La plenitud, pues ya sabéis, no quiero detener demasiado en estas cosas, si no nos va a dar tiempo. Simplemente, pues que hay lagunas que deben ser, pues, por un defecto de ley, porque pues porque la sociedad pues va evolucionando, pues esas lagunas, ¿qué ocurre? Pues que el juez tiene que cubrirlas. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de resolver. No puede abstenerse porque hay ausencia, insuficiencia, oscuridad de la ley. No, tienen que resolver. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico ante la existencia de una laguna es la integración. Tienen que integrar. ¿Cómo? Pues hay dos posibilidades. Autointegración, es decir, con normas propias, aplicando la analogía, la interpretación de forma analógica o similar. Y la heterointegración, pues ¿qué supone? Pues recurrir a un ordenamiento jurídico diferente pero aplicable. Por ejemplo, normativa de la Unión Europea. Directivas. La coherencia, pues ¿qué supone? Pues que dentro de él no existen antinomias o contradicciones. Entonces, para que se dé una auténtica contradicción, tiene que haber en un mismo ordenamiento jurídico, tiene que estar para mismos destinatarios y tiene que tener regulaciones contrapuestas. Vale, entonces, tenemos tres criterios para resolver las antinomias o contradicciones. Vamos a ver el resumen que os he hecho, que ha caído en test todos los años. Todos los años. ¿El qué ha caído? Pues esto. Bueno, lo primero que estos criterios no son... Estos criterios, pues están ordenados. El primero es el jerárquico, el segundo es el de especialidad y el tercero el cronológico. Para test, ¿cómo lo estudiamos? Pues en la resolución de las antinomias prevalecen los siguientes criterios. Os pueden preguntar también. Los criterios para resolver las antinomias son, pues, jerárquico. Es el general, el que prevalece o prima sobre los demás. Si no hay jerarquía entre las normas, pues entonces, ¿qué aplico? El de especialidad. El de especialidad. Es decir, pues hay una norma que regula especialmente esta cuestión, pues voy a esa norma especial, no a la general, ¿vale? Así no a la especial. ¿Qué no hay especial? Pues entonces la norma que cronológicamente haya aparecido antes, ¿no? Esté en vigor. Haya aparecido después, ¿verdad? Que se encuentre en vigor, ¿vale? Bueno, pues tenedlo en cuenta. Jerárquico, primero. Especialidad, segundo. Y cronológico, tercero. ¿Por qué? Porque el jerárquico sí que nos dice que qué norma es superior a qué norma. El de especialidad nos dice que esta regulación está pensada específicamente para esta cuestión. Y el cronológico no nos aporta gran cosa, sino que esta norma ha salido, es posterior
o es más moderna que la anterior, pero no nos dice nada más de contenido, ese criterio. Por eso es el tercero. Bueno, aquí tenéis un esquema, contenido, caracteres y tipos. Cualquiera de ellas os puede caer en desarrollo, estructura, en test, desarrollo, contenido, caracteres, tipos. Cualquiera de ellas os puede caer, ¿vale? En test o en desarrollo. Estudiároslas, los esquemas, para poder hacer una pregunta. Con este pequeño esquemita podría contestar desarrollándolo, pregunta de desarrollo. También caracteres, también tipo. ¿Cómo? Pues desarrollándolas un poco, ¿vale? La relación jurídica. Bueno, pues sé que hay muchos tipos de relaciones jurídicas, pero pues la jurídica es una específico. ¿Por qué? Porque está dentro, la tutela, el ordenamiento jurídico. Hay dos elementos que ya dijo Friedrich Carl von Savigny, que pertenecía a la escuela histórica del derecho. Dos elementos. El elemento material, que es el hecho, que antes hemos llamado supuesto de hecho, ¿vale? El elemento material o de hecho, o supuesto de hecho, ¿qué significa? Pues que en una relación jurídica, pues podría ser una relación social en sí misma. ¿Cuál es el hecho? O el supuesto de hecho. Si en el concepto de relación jurídica, pues la relación, obviamente. ¿Cuál es el elemento formal? Este es el elemento material. ¿Por qué? Porque es que el que da contenido al asunto, ¿vale? La forma siempre es la norma. Forma, norma, forma, norma. ¿Cuál es la forma? El derecho, ¿vale? ¿Cómo hemos llamado antes a esto? Pues le hemos llamado la consecuencia jurídica. Pero como estamos hablando de la relación jurídica y no de la norma, de la aplicación o de la norma, pues entonces tenemos que el elemento formal es el derecho. Dicho de otro modo, la regulación jurídica que la contiene, ¿no? A esta relación. Entonces, elemento formal, hecho, elemento material, derecho. En esta concepción, la relación jurídica, pues bueno, se pretende ser, pues de alguna forma, sinalagmática, o cierto equilibrio entre las partes, reciprocidad. Pues eso es lo que ocurre, que al final eso es lo que se pretende, ¿no? Que los derechos subjetivos, pues correspondan unos deberes jurídicos vinculados a esa relación, que haya un poco de equilibrio jurídico. Atentos, que las relaciones jurídicas solo caben entre personas. Otra cosa es que una persona tenga derechos sobre algo y que a los demás les afecte su publicidad, lo que queráis, pero sobre las relaciones jurídicas son sobre personas y no sobre cosas, ¿vale? Bueno, hemos visto qué es una relación, cómo es una relación, pues bueno, vamos a ver esa estructura. Hay dos elementos que hemos visto, elemento subjetivo, que son los sujetos de la relación, y el elemento objetivo. Antes hemos visto elemento material, que era el hecho, el supuesto de hecho, y el elemento formal, que era la consecuencia jurídica o la norma jurídica, el derecho. Pero hay otros elementos, hay dos elementos tradicionales, que son el elemento subjetivo, es decir, los sujetos, activo y pasivo, y el objeto, que puede ser el objeto de una relación jurídica. Pues prestaciones o contraprestaciones, que también pueden recaer sobre cosas, pero no son entre cosas. ¿Pueden recaer sobre cosas? Sí, pero no es entre cosas. Pues bien, en lo que respecta al contenido y dentro del objeto, hay dos tipos de situaciones. El sujeto, el poder activo y el poder pasivo. El sujeto activo es el que hace, el que dentro de la relación, pues hace o no hace, y el sujeto pasivo, pues es el que soporta, ¿no? Determinado comportamiento. Bueno, esto ya os imaginéis cómo funciona. Las clases de relaciones jurídicas, pues aquí esto ha caído muchísimas veces, ¿vale? ¿Cómo son las clases? Pues absolutas, relativas, pueden ser comunes frente a otras. Se consideran absolutas, las de personalidad, estado civil, las reales, relativas, filiación, obligacionales, pues todas estas. De derecho público y derecho privado, pues ya veis, solo entre particulares son de derecho privado o también cuando el Estado actúa como particular, también son particulares.
de derecho privado, ¿entendéis? Y las de derecho público, pues que está el Estado. Más cosas. El sujeto de la relación jurídica, la persona y la personalidad jurídica. Pues bueno, persona es todo sujeto de derecho, obligada a cumplir. Esto lo hemos visto muchas veces. Aparte de esta están los entes superindividuales que tienen pues personalidad jurídica. Aquí lo diferencia, personas físicas que se adquiere con la vida y las personas jurídicas que se adquiere cuando el ordenamiento le atribuye esa personalidad. ¿Cuáles son las personas jurídicas colectivas o morales? Que también se llaman así. Pues asociaciones, corporaciones y fundaciones. Asociaciones, conjunto de personas físicas. Corporaciones, entes públicos y fundaciones, conjuntos de bienes destinados a un fin. La condición jurídica de persona, pues ya sabéis. Todo sujeto tiene personalidad jurídica porque tiene una aptitud para las relaciones jurídicas. Luego tenemos dos perspectivas. La de un naturalista que nos dice que pues esa personalidad, el derecho no hace más que declararla porque ya existe según el derecho natural, pero desde el punto de vista positivista, la personalidad jurídica pues es una construcción del propio ordenamiento jurídico y por tanto la crea, la constituye el derecho. No la reconoce porque ya existía antes, que es la posición natural, sino que la crea. Ahí tenéis las dos posturas. La capacidad jurídica y sus supuestos, pues bueno, ya sabéis que esto ha cambiado mucho y que antes ya no es capacidad jurídica, capacidad de obrar. Esto ha cambiado con la ley de 2021 y se unifica. Entonces, la capacidad jurídica pues corresponde a todos los sujetos de derecho, tanto para ser titular como para ejercerlos. Se han unificado. Las capacidades jurídicas y de obrar están unificadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a personas con discapacidad, pues se ha cambiado la incapacitación por la adopción de medidas de apoyo. Entonces, la figura del apoyo pues faculta a otras personas para intervenir en actos con el alcance que le señale la persona discapacitada. Esto afecta únicamente a mayores de edad con discapacidad y no a menores de edad, quienes tienen su... por tanto, al alcanzar la edad de 18 años, pasan a disfrutar de plena capacidad jurídica. Las personas colectivas pues siempre van a necesitar de alguien que los represente. Bueno, aquí tenéis el subconcepto, estructura y contenido de la relación, también para que lo estudiéis, para test, para desarrollo. El sujeto, también lo tenéis para desarrollo, para test, estudiároslo. El tema 9, pues ya hablamos del derecho patrimonial, del derecho real, derecho de crédito, con sus características, persecutoriedad, que acompaña a la cosa, y erga omnes, pues que puede ejercitarse frente a cualquiera. Ya Gallo, pues instituciones nos lo decía, hay dos posturas, la clásica que habla de la inmediatividad y la obligacionista que dice que, pues, que es una relación interpersonal. Pues bien, hay que diferenciar los derechos reales de los derechos de crédito. Los derechos reales son una cosa y su ejercicio no se extingue porque se ejercita el derecho. Sin embargo, el de crédito sí. Cuando se cumple, en teoría, y se ejercita, pues se produce una extinción. ¿Por qué? Porque se acaba el crédito, básicamente. Derechos, propiedad y derechos reales en cosa ajena. Hay dos grandes categorías, de propiedad y derechos reales en cosa ajena. Sobre la propiedad, pues bueno, es absoluto cuando se tienen todas las facultades sobre el mismo. Cuando una cosa está libre de cargas, pues entonces ¿qué tengo? Pues derecho a usarlo, a disfrutarlo y a disponer de él, siempre que esté libre de cargas. El uso, ¿qué es? Pues la posibilidad de utilizarlo, ceder a otros. El disfrute, pues obtener sus frutos. Sus frutos pueden ser naturales, cosecha, animales, crías, o pueden ser civiles, intereses, rentas de alquiler. Los ejemplos han caído, los miráis. Ahí lo tenéis los distintos tipos de derechos reales, el usufructo, el uso de habitación, la enfitiusis. Bueno, no voy a profundizar más en esto porque no han caído demasiado, pero sí, diferenciar muy bien los derechos reales de los derechos de crédito. También hay derechos reales en función de la garantía. Tenemos así el derecho de prenda y el derecho de hipoteca, que ha caído. El año pasado cayó el derecho de hipoteca, que recaía sobre inmuebles y no exige desplazamiento de la posesión de la cosa. Pues puede caer el derecho de prenda. ¿Qué es el derecho de prenda? Pues tenéis que pensar en la casa de empeños. ¿Quiere usted venderlo o quiere usted venderlo
o empeñarlo. ¿Qué es empeñarlo? Pues empeñarlo, emprenda, dejarlo en prenda. Es decir, dejar un bien mueble que lo desplaza, lo deja en la tienda, en la casa de empeños, que pertenece al deudor pero está en manos del acreedor, que retiene la cosa hasta que paga el crédito que le ha dado. ¿Entendéis? Ya veis que es sencillo si lo pensáis así. El patrimonio, pues bueno, pues es un conjunto de bienes que pertenecen a un titular. ¿Pero solamente bienes? No, algo más. Algo más como un conjunto de relaciones jurídicas, no solo de bienes. Bienes, relaciones, derechos, etcétera, etcétera. El concepto de daño. Aquí metieron en el tema el concepto de daño. Pues bueno, ¿qué es dañar? Menoscabar, un daño sufrido por alguien, pues bueno, lo veis, ¿no? Tienes que distinguir el daño resarcible. ¿Cuál es aquel? Pues el daño se debe resarcir, puede reclamarse en vía judicial. Resarcible tiene un doble contenido, que puede ser patrimonial y no patrimonial. Bueno, pues todo esto, ¿no? El concepto jurídico del daño, pues está el concepto civil y el concepto penal. El concepto penal, pues que conlleva una pena. Y el concepto civil, pues que se puede compensar patrimonialmente, es decir, indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Recordar. Pero esto también puede ser penalmente, porque puede haber ahí también ese tipo de daño. Daño común y daño propio. Daño común es pues un perjuicio por un incumplimiento o por un acto dañoso que no tenga su origen en algo contractual, sino en un delito también. El daño propio es sufrido por una persona relacionado con sus circunstancias personales, como cuando te recibe un golpe en la garganta o un tenor. Obviamente es un daño propio, no es un daño común. ¿Por qué? Porque le afecta más a él. El daño presente y futuro, pues tenerlo en cuenta, daños presentes o actuales, los producidos en el momento en que se dicta la resolución judicial. Y los futuros, pues los que posteriormente a la resolución judicial, o sea, ¿qué marca aquí? Pues la sentencia, ¿verdad? La sentencia es la que marca cuándo son presentes o cuándo son futuros. ¿Qué pasa si de forma impredecible se provoca una nueva secuela? Pues que hay una reactivación del daño. Daño patrimonial, daño extrapatrimonial, pues bueno, depende de la valoración pecuniaria. Patrimoniales, pues que son susceptibles de valoración. Patrimoniales, pues extrapatrimoniales, pues que no responden exactamente a una valoración económica. El principio de reparación íntegra, pues es un principio romano, restitutio in integrum. Pues se trata de reponer al perjudicado en la situación en que se encontraba antes de que se hubiera ocasionado el daño, ¿no? Hay dos criterios para concretar el daño, porque el daño hay que concretarlo y tasarlo, ¿no? Tiene que estar tasado y evaluado. Un criterio objetivo, pues el valor. Y un criterio subjetivo, pues el valor que el bien dañado tuviese para el perjudicado. ¿Por qué es subjetivo? Porque se trata de un daño propio. Entonces está relacionado con la persona, es algo subjetivo. ¿Cuáles son las excepciones? Pues bueno, las excepciones es el causante del daño se ha obtenido con su mayor beneficio que el valor de la cosa dañada, pues hombre, entonces hay que invertir esa posibilidad, ¿no? Aquí tienes un pequeño esquema de los derechos reales en propiedad y cosa ajena. Las clases de daño, común, daño presente, daño común, el que se produce, el daño propio, pues relacionado con la persona, es el daño propio. Daños presentes o actuales, pero ¿desde cuándo? Desde la sentencia, ¿vale? Recordar, desde la sentencia. Clases de daño, emergente o lucro cesante. Pues ¿qué pasa? Pues que hay un lucro cesante también imprevisible. ¿Qué es el lucro cesante? Pues eso, esa posibilidad de que sea un lucro pues imprevisto, ¿no? Pero que puede ser imprevisible, pero tiene que ser probado, ¿no? Que resulte probado, que resulte previsible, salvo que sea doloso, en ese caso también podría ser imprevisible. El daño, que puede ser patrimonial pues, o extrapatrimonial, ¿cómo se identifica? Pues dependiendo del el interés económico, ¿no? Más cosas, la obligación, pues ya sabéis, hay tipos de obligaciones, cuando se obligan una persona o varias personas. La obligación es un vínculo jurídico que están constreñidos a hacer una cosa que dicen las leyes. Bueno, tenéis
tenéis todas las cuestiones, esta toda obligación de hacer, no hacer, dar, hacer, no hacer, es el contenido de la obligación. Las fuentes, ¿cuáles son de la obligación? Pues bueno, el contrato o el delito generan obligaciones. También hay cuasi delito y cuasi contrato, pues que son, pues bueno, nacen de la ley, pues aumentan las obligaciones de la ley, los contratos, cuasi contratos. Pues bueno, ya veis, ¿no? Más cosas. Los cuasi contratos, pues que son las obligaciones que hacen los contratos, tienen fuerza entre las partes y deben cumplirse. Pues bueno, pues cuando alguien hace un legado, hace un acto unilateral, pues un cuasi contrato, y lo mismo ocurre con los cuasi delitos. Obligaciones. Pues bueno, tenemos distintos tipos de obligaciones. Hay que tener en cuenta que hay una pluralidad de autores y hay 3 clases de obligaciones. Parciarias. Cada uno tiene obligación sobre su parte, ¿vale? Y aquí es donde me he detenido un poco más porque no había hecho muchas preguntas sobre esto y no estaba muy claro. Las obligaciones cumulativas, pues son aquellas que cada uno está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro y que libera a los demás. ¿Qué significa esto? Pues significa que las cumulativas se acumulan. Por ejemplo, un deudor que tenga varios acreedores, imaginemos que alguien vende la misma casa a varias personas, o que cada uno de los deudores frente al acreedor, es decir, alguien hipoteca la misma casa a varios bancos. Claro, si la paga uno de ellos, pues liberaría a los demás. ¿Por qué? Pues porque la deuda ya se habría acumulado. Es decir, que tenéis varios supuestos, que siempre en las obligaciones va a haber supuestos activos y pasivos, de varios acreedores o varios deudores, ¿vale? Aquí tenéis los ejemplos de varios deudores y varios acreedores. Quedaros con los ejemplos que os pueden servir. Las solidarias, ¿qué ocurre? Pues que los acreedores están facultados para exigir a cada uno de los deudores el importe íntegro. ¿Qué ocurre aquí? Lo mismo. Pues que puede haber una pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores. La solidaridad también puede ser a sí misma activa o pasiva, que cada uno de los acreedores esté facultado para exigir a cada uno de los deudores. Esto sería solidaridad pasiva, el importe íntegro. Entonces, dentro de las solidarias, ponnos un ejemplo de solidaridad activa. Pues bueno, en una cuenta corriente indistinta en que son titulares 2 personas, cada una de ellas con su sola firma puede retirar del banco la totalidad de los fondos. Ahora bien, ello no significa que se convierta en propietario de la totalidad del dinero, sino que deberá entregar al otro titular de la cuenta la suma que le corresponda. Y hay un aspecto interno que entre ellos pues, se tendrán que arreglar. Pero hay solidaridad activa, porque ambos dos pueden manejar esa cuenta. Solidaridad pasiva, por ejemplo, si el contrato de alquiler de vivienda hay varios inquilinos, si se pacta la solidaridad, si no, no, pues el arrendador puede reclamar a cualquiera de ellos y estos deberán pagarlas, pero luego después, porque son deudores solidarios pasivos, pero luego después pueden exigirse a los demás inquilinos que les dé su parte. ¿Vale? Ahí tenéis dos ejemplos distintos. Las genéricas, pues cuando son bienes fungibles, que se pueden cambiar. Las específicas, cuando es una obligación de entregar una cosa concreta. Las divisibles en partes, las indivisibles, porque no, con un corte de pelo no se pueden dividir. Por razón de los efectos, pues hay civiles, hay morales, que no son exigibles, naturales, pues bueno, pues que tienen características, pues tiene negativa y positiva, carácter de acción, pero bueno, ahí lo tenéis. Más cosas. La obligación, ¿cómo es la prestación? Pues la obligación tiene que ser posible, lícita, determinada, o determinable, o de contenido patrimonial. ¿Vale? Bueno, echarle un vistazo, lo tenéis también esquematizado. El contrato, pues ya sabéis, pues es un acto, un negocio, es lo contraído, ahí tenéis características, las distintas acepciones de contrato. En nuestro Código Civil, pues cuando una o varias personas consienten en obligarse respecto a otras,
Por eso es tan importante el consentimiento, porque los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Desde entonces obligan no solo expresamente a lo pactado, sino también a sus consecuencias, siempre y cuando sean conforme a la buena fe y al uso y a la ley. Los contratantes pueden establecer pactos y cláusulas que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley. La responsabilidad contractual, pues ya sabéis, pues tiene su origen en un contrato y, pues bueno, hay que distinguir entre deber y responsabilidad. Más cosas. Pues vamos a ver. Los 4 contratos consensuales más importantes. Estos va a caer seguro. Tenemos la compraventa, por el que uno entrega una cosa a cambio precio cierto por ella. Los elementos son las partes, comprador y vendedor. Hay elementos personales, que son las partes, elementos reales, que es la cosa y el precio. Y elementos formales, que no hay. ¿Por qué? Porque hay libertad de forma. Aquí tenéis un breve resumen, pero importante, de los principales contratos de la compraventa, el arrendamiento. Uno de ellos os cae al desarrollo probablemente seguro. ¿Vale? El mandato que hay en septiembre de 2023, puede caer la sociedad, puede caer la compraventa, pero muy seguramente o muy probablemente os caerá un contrato. Más cosas. La obligación, pues aquí tenéis. Contenido, dar o no hacer. Las clases, por razón de los sujetos, del objeto, de los efectos. Tiene un esquema que os pueden venir muy bien sobre las obligaciones. Y por último el tema 11, que es el más sencillo, el de los conceptos, el derecho objetivo, subjetivo. Pues bueno, el derecho positivo, pues ya ves que el derecho objetivo, pues eso, normas jurídicas, y derecho subjetivo, ese que concede una facultad. Hola Alejandra, ¿qué tal? Pues nada, que esta tarde tenía un problema y pues bueno, he adelantado un poco la clase, ¿vale? Buenas, ¿qué tal? He hecho un pequeño, estamos viendo otra vez el tema 11 porque estamos haciendo el mega resumen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí en esta parte? Pues el derecho objetivo, las normas. El derecho subjetivo, ¿qué es? Pues que el titular de un sujeto sobre otros, el que le concede, o como se puso en septiembre, existe una facultad, un poder que existe o que concede, eso es el derecho subjetivo, ¿no? Como decimos siempre, los ejemplos. Yo estudio derecho objetivo. Yo tengo derecho a una prestación, tengo derecho al paro, derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo al paro, ¿qué es eso? Pues una facultad, un poder del que soy titular, un derecho que tengo, que poseo como facultad y me habilita para algo, ¿no? Para cobrar el paro. Bueno, pues, ¿qué más? Si tienes alguna duda, Alejandra, pues nos lo preguntas, ¿vale? Estamos viendo pues todos los temas de forma rápida para repasarlos, ¿no? Repasar todos los temas. Más cuestiones. Como hemos dicho, ¿qué pasa? Pues que hay veces que derecho objetivo, grado en derecho, pues se escribe en mayúscula. Y tengo derecho a mis clases, pues minúscula, el derecho subjetivo. ¿Cuál es el contenido del derecho subjetivo? Pues eso, esos poderes, esas facultades frente a obligados. Esas facultades de uso, disfrute, disposición y pretensión, pues uso y disfrute, pues el ejercicio pacífico de las libres transacciones, disposición, pues tomar decisiones, pretensión, exigir a otros o a otros sujetos su conducta. Clases de derechos subjetivos, pues atendiendo al alcance, pues pueden ser absolutos o relativos, absolutos frente a todos o erga omnes, y se distinguen entre derechos personalísimos, como es el derecho a la vida. Este cayó en junio de 2023, o sea que os puede caer también la libertad, os puede caer la igualdad como derechos personalísimos. ¿Son derechos reales? No, ni la libertad ni la igualdad. ¿Por qué? Porque afectan a la persona en sí misma y por tanto son derechos personalísimos y absolutos. ¿Por qué? Porque son frente a todos la libertad, la igualdad y en general los derechos fundamentales.
Los derechos reales, pues, se proyectan de forma exterior, no interior. Entonces, si los derechos reales se proyectan de forma exterior al sujeto, los derechos personales se proyectarán de forma interior al sujeto, ¿vale? Entonces, pueden preguntar también eso. Estos derechos reales de forma exterior, pues son los de propiedad, los de hipoteca, los que hemos visto, ¿no? Los relativos, pues son los que se ejercen frente a un sujeto o sujetos, pero ya no son genéricos o erga omnes, sino determinados, como los derechos de crédito, que son entre un banco determinado y una persona determinada. Según las posibilidades de acción, pues hay derechos subjetivos, como el de libertad, derechos subjetivos de libertad, pues es que son la facultad de impedir o que otros te perturben. Los derechos de pretensión, pues que precisan el concurso positivo o el del sujeto obligatorio, pues que puedes tener la pretensión para ejercitar un derecho. Los subjetivos de modificación jurídica, pues bueno, que te permiten, que son derechos potestativos, te permiten decidir unilateralmente sobre la cosa. El objeto del derecho subjetivo, ¿cuál es? La cosa, ¿vale? Os comentaba, la cosa. El objeto del derecho subjetivo es todo aquello que es la cosa entonces. Pues todo aquello sobre lo que recae o puede recaer el qué. Pues o la facultad o poder en que consiste el derecho subjetivo. ¿Tiene que ser cosas materiales? No tiene por qué. Pueden ser también materiales o pueden ser inmateriales o espirituales. ¿Como qué? Pues como por ejemplo los derechos de autor, las canciones, las ideas, las creaciones. ¿Pero qué tienen que poseer? Pues tienen que tener una existencia individualizada, unitaria. Que tiene que estar inequívocamente delimitado de materia delimitado material o espiritualmente. Tiene que estar individualizado y determinado el qué, pues el valor. ¿Qué ocurre con los animales? Pues que continúan siendo cosas. Continúan siendo cosas. Pero como hay una ley ya que se aprobó, que instaura el concepto de los derechos de los animales, pero de momento continúan siendo cosas. Son cosas en sentido jurídico aquellas realidades materiales o inmateriales que tienen un valor patrimonial, porque los animales tienen un valor patrimonial, se pueden comprar, tienen un precio. ¿Qué no son cosas? Pues no son cosas aquellas que están fuera del dominio del hombre o fuera del tráfico jurídico. ¿Vale? Fuera del dominio, pues las nubes, el aire, aprender los nombres, los ejemplos, porque a veces caen los ejemplos. Pero ¿qué ocurre? ¿Nos pueden mezclar los ejemplos? Sí. ¿El agua está excluida del tráfico jurídico? No. Escapa a nuestro dominio, pero se embotella agua. Está en el tráfico, ¿entendéis? Pues es una diferenciación distinta. Las que escapan al dominio del hombre es que son inaprensibles o en principio no se pueden, o su precio o su valor es libre, ¿no? Luego están las excluidas del tráfico jurídico, son aquellas que de acuerdo con la ley no se pueden comprar y vender, ¿vale? Entre ellas que está pues el agua, el cuerpo humano, el genoma, estas cosas. Aquí tienes unos esquemas, como tenéis en todos los temas, pues los clases de derechos subjetivos, según su alcance, acción, contenido. Pues bueno, aquí tenéis un poco para que os sirva para preparar las preguntas de desarrollo. Y el concepto de deber jurídico, pues eso, ya sabéis que hay dos posturas. Con el derecho subjetivo pues hay un deber correlativo y pues bueno, hay las teorías, la individualista pues nos dice que el deber pues tiene cierto fundamento moral, como deberes morales. Y el positivista, pues claro, es que el que la persona se somete porque hay una obligación y si no, pues se aplica la coacción, como hemos visto ya en otras ocasiones. Así que, pues, Sandra o Alejandra, si tenéis alguna idea de que podemos ver las próximas clases, pues podemos ver preguntas de desarrollo que han caído otros años,
podemos ver que, no sé, lista de preguntas que os pueden caer, pero vamos, las de test las tenéis señaladas durante todo el temario. En todos los temas que hemos visto, también en este mega resumen tenéis preguntas señaladas de otros años, de 2023, tenéis las del año pasado, las tenéis subrayadas y pues bueno, ahí lo tenéis, ¿veis? Junio de 2023. Tenéis señaladas preguntas. Esto cayó mucho en 2023, ¿vale? Estas clases, este año puede ser por la posibilidad de acción, pues pueden darle por aquí o seguir por atendiendo al sujeto. Bueno, vale, pues si os parece bien, la próxima clase la vamos a dedicar a preguntas de desarrollo. A ver, preguntas de desarrollo son todas las que han caído otros años, ¿vale? Toda pregunta de desarrollo que veáis que aparece aquí que ha caído algún año, pues puede caer. ¿Qué ocurre? Que cada vez son más cortas. Entonces, realmente lo que podría ser de desarrollo es una de estas subepígrafes, que ya también cayó en septiembre. Según el alcance del sujeto pasivo, pues cómo pueden ser las clases, pero claro, te tenía que poner clases de hechos subjetivos, porque son preguntas cortas. Tienes que desarrollar toda esta parte. Pero para eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos los esquemas. El objeto del derecho subjetivo, la cosa, también ha caído. Pero ¿qué ocurre? Que es una pregunta muy larga. Muy larga. ¿Veis? O bastante larga. Entonces, claro, cualquiera de estas os puede caer en esto, pues una pregunta de desarrollo, esto, pues una pregunta de desarrollo, esto, pues una pregunta de desarrollo. Cada uno de estos apartados puede ser una pregunta de desarrollo. Entonces, el contenido, el objeto, o sea, hay partes que en sí mismas pueden ser preguntas de desarrollo, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis que tener en cuenta que con cada apartado que me sepa la clasificación, aquí tengo una pregunta de desarrollo, aquí hay otra, y así ocurre con todas las preguntas, ¿vale? Pero eso no quita para que hagamos un listado, ¿vale? Un listado o una quiniela. Quiniela de preguntas de desarrollo, ¿vale? Pues algo así también podemos hacer, que todos los años hacemos un poco esa quiniela que nos sirve para, pues eso, para apostar. Así que nada, pues eso haremos la próxima clase. Haremos un pequeño, más esquematizado de preguntas de desarrollo. Y bueno, pues yo poco más os puedo decir. Pues tenéis la clase para verla cuando queráis y bueno, pero tenemos que ver la próxima clase, que es que hoy tengo un compromiso y no puedo fallar. Así que os agradezco mucho vuestra presencia. Gracias, Alejandra, por estar también en directo. Y pues eso, en la próxima clase insistiremos más en las preguntas de desarrollo, cómo tenéis que estudiarlas y cuáles pueden caer, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos el próximo día. Chao, adiós, hasta la próxima. Gracias.